Vamos a continuar con este segundo video del tema de trigonometría y vamos a iniciar este segundo video pues hablando o recordando un poquito del teorema de Pitágoras de forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que recordar es que este teorema de Pitágoras, al igual que las razones trigonométricas, así como las conocemos, solamente aplican en triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados y a los cuales entonces les vamos a poder definir un par de catetos y una hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras nos va a servir cuando nosotros queramos conocer una dimensión de alguno de los lados del triángulo, ya sea alguno de los catetos o la hipotenusa, si es que conocemos las otras dos dimensiones. Este teorema o la expresión que tenemos asociado al teorema de Pitágoras entonces nos dice que la suma de los catetos elevados al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, para este ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos catetos. Aquí no nos importa, como no vamos a usar razones trigonométricas, no nos importa cuál es adyacente y cuál es opuesto. Ni siquiera tenemos marcado ninguno de los ángulos que no son el de 90 grados, que no es el ángulo recto. Y una hipotenusa. El cateto 1 mide 4 unidades, el cateto 2 3 unidades y la hipotenusa mide 5 unidades. Hay muchas demostraciones de ese teorema de Pitágoras, algunas muy elegantes con conceptos matemáticos muy abstractos y hay otras muy sencillas como esta que yo les estoy mostrando aquí, que es una muestra más gráfica que otra cosa. Entonces, conocidas las medidas de todos los lados del triángulo, lo que se están haciendo aquí es dibujando como unidades. Cada uno de estos cuadritos entonces representa una unidad. Decíamos que este medía 3 unidades, que este mide 4 unidades y este mide 5 unidades. Si yo trato de sumar estas 3 unidades más estas 4 unidades, voy a llegar a un total de 7 unidades que no coinciden con lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que son 5 unidades. Entonces no hay una relación lineal, esto no se puede superponer para que yo pueda construir esta dimensión. Entonces, ¿qué se hace en el teorema de Pitágoras? Pues se trabaja con los cuadrados. Elevar al cuadrado en el sentido gráfico que le estamos dando a este problema, pues implicaría entonces construir un nuevo cuadrado con cada uno que mida lo mismo que las unidades que teníamos para asociadas a cada cateto. Es decir, si aquí teníamos 3 unidades, pues este nuevo cuadrado va a tener 3 unidades. Esto entonces sería el equivalente matemático de elevar al cuadrado el cateto número 2 en este caso. Yo sé que 3 al cuadrado es igual a 9, entonces al construir gráficamente aquí un cuadrado tengo 9 unidades. Mismo caso para el cateto número 1 que me dio 4 unidades. Si yo pongo 4 unidades y 4 unidades aquí, construyo algún nuevo cuadrado, es equivalente al haber elevado al cuadrado a este 4. Me van a quedar aquí entonces 16 unidades. Y lo mismo con la hipotenusa. Tenía 5 unidades, construyo un cuadrado de 5 por 5 y aquí voy a tener 25 unidades, que es lo que me correspondería de elevar al cuadrado el número 5. Y ahora sí, si yo sumo estas 9 unidades más estas 16 me da 25, que sería lo que tengo del lado derecho de la igualdad, y está igualado a este 25, que sería el lado derecho de la igualdad. Y así entonces es como trabaja el teorema de Pitágoras. Les repito, si yo lo que quisiera conocer es un cateto, pues lo puedo despejar y puedo conocer el cateto si conozco la hipotenusa y el otro cateto. O si quiero conocer la hipotenusa lo puedo aplicar así como está definido. Entonces nada más es un recordatorio del teorema de Pitágoras y lo vamos a utilizar en un momento más para definir algunos valores especiales de funciones trigonométricas. Los que nos van a dar como resultado, cuando los evaluemos en determinada función trigonométrica, nos van a dar un valor exacto. Muchos otros ya se convierten en aproximaciones o en simples evaluaciones numéricas de la función. Los que nosotros nos van a interesar más pues son estos, a partir de los cuales incluso podemos construir unos nuevos si los empezamos a sumar o a mezclar de cierta manera, haciendo uso de identidades trigonométricas, algo que platicaremos más adelante. Entonces, de estos ángulos nos interesa conocer el valor, nos interesa prácticamente conocerlo de memoria, porque nos va a facilitar mucho la solución de problemas, tanto en esta asignatura como en otras asignaturas que ustedes cursen más adelante.
resulta mucho más sencillo conocer los valores de las funciones trigonométricas de estos ángulos que estar evaluando con la calculadora o depender de la calculadora para poder resolver cierto problema. Si nosotros conocemos estos ángulos, vamos a poder atacar muchos problemas. De entrada, por ejemplo, todos los problemas que tengan que ver con la serie de la división, pues estarán en función de estos ángulos. Eso significa que ustedes pueden resolver esos problemas sin hacer uso de una calculadora. Y esos ángulos entonces son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. A partir de estos ángulos, nosotros podemos encontrar o asociar ángulos en otros cuadrantes. Por ejemplo, el ángulo de 120 grados, el ángulo de 150 grados, el ángulo de 135 grados, o nos podemos ir al tercer cuadrante con el ángulo de 330 grados, etc. Entonces, a partir de estos ángulos y conociendo cómo varía el signo de las funciones trigonométricas y también conociendo cuáles son los recíprocos de cada una de estas funciones, nosotros en realidad podemos conocer muchísimos valores de todo el dominio de cada una de las funciones trigonométricas. Y no es necesario ni siquiera memorizarlos. Ahorita vamos a platicar un demo técnico muy sencillo. Lo primero que ustedes pueden notar es que tenemos seno, coseno y tangente. Y a partir de esto, nosotros podemos trabajar con el recíproco y entonces también conocemos cosecante, secante y cotangente. Es decir, aquí tenemos a las 6 funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, sé que el seno de 30 grados es igual a raíz de 1 sobre 2 o 1 medio, cosecante será entonces 2, porque es el recíproco multiplicativo de este valor que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo conocer o cómo recordar todos estos valores de forma muy sencilla? Algo que podemos notar es que para el seno y para el coseno vamos a concentrarnos primero con seno y coseno. Aquí lo que tenemos es que siempre están divididos entre 2. Todos estos valores siempre están divididos entre 2. Y algo muy curioso pasa con los valores que tenemos como numerador. Todos ellos están en función de raíces, tanto en seno como en coseno. Y podemos notar que aquí tenemos los números 0, 1, 2, 3 y 4 en ese orden, en orden ascendente. Entonces, si yo recuerdo eso, si yo recuerdo que todo está dividido entre 2, que todos los numeradores tienen raíz, y que aquí voy a anotar los números del 0 al 4 en ese orden, ya puedo construir este primer renglón y conozco el valor de la función seno para 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90 grados, y también para la cosecante porque son los recíprocos, y más adelante vamos a ver cómo trasladar estos a los 4 cuadrantes. Y en la función coseno pasa lo contrario. Tengo exactamente lo mismo, los valores del 0 al 4, pero ahora los tengo en orden descendente. Es decir, aquí tendría que anotar el 0, 1, 2, 3, 4 de derecha a izquierda. Y todo está dividido entre 2. Entonces ya con eso conozco todo lo que les comenté, pero de seno y coseno. ¿Qué pasa con la tangente? Pues con la tangente tengo dos opciones. Si yo ya conozco seno y coseno, pues yo sé que la tangente puedo dividir lo que vale el seno entre lo que vale el coseno. Y entonces puedo llegar a las expresiones que tenemos aquí abajo. Otra cosa que puedo hacer pues es escribir en el numerador los números del 0 al 4 otra vez, ascendentes, todos con raíz, y como denominador lo mismo, pero invirtiendo el orden, es decir, de 4 a 0 o 0 a 4, pero de derecha a izquierda. Y con eso podemos construir esta tabla. Yo les sugiero en cada serie que resuelvan, en cada examen, que tenga que ver con la obtención de valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos, pues construyan la tabla en una esquina del examen que les sirva como apoyo, y entonces ya cada que tengan que evaluar el ángulo de una función trigonométrica, pues regresan a esa tabla que se construye de forma muy sencilla, sin necesidad de memorizar nada, solamente cómo construirla siguiendo esos demotécnicos que les comentaba. ¿Y cómo es que se puede llegar a estos valores de forma analítica? Vamos a platicar esto poniendo algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí en este ejercicio nos piden obtener el valor de las 6 funciones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados utilizando el esquema de la figura 5. Es decir, este esquema podemos notar que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero entonces significa que sus tres lados son iguales. Y la única posibilidad de construir entonces un triángulo equilátero, pues
va a implicar que también sus tres ángulos son iguales. Es decir, en este caso alfa, beta y gamma tienen que ser iguales, que es lo que se está comentando aquí con otras palabras. No les había comentado estas notas, yo se las voy a estar compartiendo. Y aquí trato de adjuntarles lo que yo les estoy explicando con otras palabras, entonces también les puede servir como complemento para lo que aquí les comento. Entonces, si es equilátero, significa que sus tres lados son iguales y también sus tres ángulos son iguales. Y yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues me tiene que dar 180 grados. Y si también sé que esos tres ángulos son iguales, entonces lo que yo podría hacer es hacer un simple cociente, 180 grados entre 3, y puedo deducir que cada ángulo entonces mide 60 grados. Si eso pasa, entonces aquí tendré 60 grados, 60 grados y 60 grados. A mí me interesa entonces trabajar con las 6 funciones trigonométricas para estos dos ángulos. Ya encontré que aquí tengo el de 60 grados. Ya puedo hacer ciertos procedimientos con ese ángulo de 60 grados, pero no tengo ninguno de 30 grados. Entonces lo que podemos hacer aquí es, aquí ya está marcada una línea punteada, podemos partir este triángulo en dos, exactamente a la mitad. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esto? Pues que este ángulo que medía en principio 60 grados, ahora solamente va a medir 30 grados. Y voy a construir un triángulo rectángulo. Ya sé que trabaje con el del lado izquierdo, con el del lado derecho, lo que voy a tener aquí entonces es un triángulo rectángulo con este ángulo igual a 60 grados, este no lo modifique. Este mide 30 grados, suman los 90 grados y con el ángulo recto que tenemos aquí en 90 grados se forman los 180 grados de todo triángulo. Y vamos a trabajar con ese triángulo, que es el que tenemos aquí dibujado. Las dimensiones, pues esta no la alteré para nada, sigue siendo 2. Esta sí la corté exactamente a la mitad, entonces esta vale 1. Y tengo una dimensión completamente desconocida. Yo no sé cuánto mide la altura de este triángulo equilátero, no me están diciendo el problema, entonces le estoy asignando una incógnita, en este caso le puse la letra Y. Y aquí es donde vamos a empezar a aplicar el teorema de Pitágoras. Como yo conozco dos dimensiones del triángulo rectángulo, sé que la hipotenusa mide 2 y sé que este cateto mide 1, puedo entonces encontrar el valor que tiene este otro cateto, haciendo uso del teorema de Pitágoras, que recordamos que nos dice entonces que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para este ejemplo, entonces, este sería mi cateto 1. Tengo 1 al cuadrado más el segundo cateto, que es y, elevado al cuadrado. Tiene que ser igual a la hipotenusa, que en este caso vale 2, elevado al cuadrado. Si empiezo a resolver las operaciones, pues me quedaría 1 al cuadrado es 1, y al cuadrado lo vamos a dejar así, y 2 al cuadrado pues es 4. Tengo esta ecuación. Sigo resolviendo, entonces como decimos coloquialmente, si quieren verlo así, el 1 que teníamos aquí sumando pues pasa restando de este lado, o formalmente pues vamos a sumarle el inverso aditivo a ambos lados de la igualdad, el inverso aditivo de 1. Entonces vamos a restar 1 de ambos lados de la igualdad, entonces me quedaría la expresión que tenemos aquí. Aquí 1 menos 1 me daría 0 y en este lado tendría 4 menos 1, que al final me va a quedar 3. Y lo tengo elevado al cuadrado, entonces lo que puedo hacer es sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad y me va a quedar que y es igual a raíz de 3. En realidad sería más o menos raíz de 3, pero como estamos hablando de dimensiones, no existen longitudes negativas, solamente me quedo con esta expresión. Y entonces ya conozco la dimensión y. Y entonces va a ser igual a 3, a raíz de 3, perdón. Y lo único que nos resta es que esto es un triángulo rectángulo, podemos hacer uso entonces de las razones trigonométricas. Y vamos a iniciar haciendo uso de esas razones para el ángulo de 60 grados, es decir, este es el que me va a interesar. Una vez que yo establecí que voy a trabajar con este ángulo de 60 grados, este que tenemos aquí se va a convertir en mi cateto opuesto, este se va a convertir en el cateto adyacente y este, como siempre, va a ser la hipotenusa. Y entonces empezamos, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es y, que ya encontré que vale raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2.
Si yo me voy a la tabla que teníamos aquí, seno de 60 grados, pues encuentro que efectivamente es raíz de 3 sobre 2. Su recíproco, pues lo puedo ver desde aquí. Si era cateto opuesto sobre hipotenusa, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso sería igual a la cosecante. O puedo irme directamente al resultado e invertir. Trabajar con el inverso multiplicativo de esto que tenemos aquí. Me quedaría 2 sobre raíz de 3. Que para expresarlo de forma más propia, pues sería 2 raíz de 3 sobre 3. Para el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente es 1, hipotenusa es 2, entonces me queda un medio. Coseno de 60 grados es igual a un medio. Me voy aquí, coseno de 60 grados es igual a raíz de 1 entre 2, que es un medio. Desde aquí yo podría ver que el recíproco de esto tendría que ser 2. Y si me voy a la secante, me doy cuenta que efectivamente estoy llegando al 2. Entonces aquí solamente es hacer uso de las razones trigonométricas. Para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto es raíz de 3, adyacente es 1. Entonces tangente de 60 grados es igual a raíz de 3 y también lo puedo confirmar con la tabla que tenemos aquí. Aquí tengo raíz de 3 sobre 1, pues eso es raíz de 3. Y su recíproco, que entonces sería raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3. Estas expresiones son equivalentes, recordando que es común cuando tengamos expresiones algebraicas que tienen en el denominador una raíz, un radical, pues hay que quitárselo y eso se hace multiplicando y dividiendo sobre este término, multiplicando y dividiendo por raíz de 3. Y eso nos va a generar entonces esta expresión que es completamente equivalente, pero escrita de forma más propia. Para el ángulo de 30 grados es exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que ahora que vamos a trabajar con este ángulo de 30 grados, pues el cateto opuesto ahora va a ser 1 y el cateto adyacente ahora va a ser y igual a raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Entonces seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, va a ser 1 sobre 2, un medio. Y si me voy aquí entonces, el seno de 30 grados tiene que ser igual a un medio. Su recíproco entonces sería 2, ese sería el valor para la cosecante. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, el adyacente que ahora es este, raíz de 3 sobre 2. Ese sería entonces el coseno de 30 grados. Lo podemos revisar en la tabla y nos damos cuenta que sí coincide. Noten cómo entonces estos valores son exactamente el mismo y estos dos también son el mismo. Y eso es lo que pasa con la función seno y coseno cuando trabajo con los ángulos internos de un triángulo rectángulo. El recíproco pues sería invertir esta expresión, 2 sobre raíz de 3, o escrito de forma propia de esta manera. Tangentes opuestos sobre adyacente, en este caso sería 1 sobre raíz de 3, esa sería la tangente de 30 grados, y cotangente sería el recíproco. Entonces así es como se obtienen para los ángulos de 30 y de 60 grados. ¿Qué pasa con el de 45 grados? Bueno, para el de 45 grados podemos proponer este triángulo. Aquí el problema dice obtenga el valor de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados utilizando el esquema de la figura 9, que es un triángulo rectángulo donde sus catetos ambos son iguales o tienen una longitud de 1 y una hipotenusa que en principio es desconocida, pero que nosotros podemos obtener de forma muy sencilla con el teorema de Pitágoras, sumando los cuadrados de los catetos, igualándolo al cuadrado de la hipotenusa. Pues aquí tendríamos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a h cuadrada. 1 al cuadrado pues es 1, entonces me quedaría 1 más 1 igual a h cuadrada. H cuadrada es igual a 2. Finalmente concluimos que la hipotenusa entonces mide raíz de 2. Y tenemos entonces este triángulo unitario. Triángulo rectángulo de base unitaria. Y ahora vamos a trabajar con las mismas funciones, mismas razones trigonométricas, pero ahora con un ángulo de 45 grados. No importa qué ángulo tomemos aquí, como miden lo mismo, pues vamos a llegar al mismo resultado. Si hacemos referencia a este, entonces este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Aquí tampoco importa porque como miden lo mismo, entonces no hay un cambio en la evaluación numérica.
Y empezamos con el seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 1 sobre la hipotenusa, que encontramos que es raíz de 2. Entonces sería 1 sobre raíz de 2. Si multiplicamos y dividimos por raíz de 2, vamos a llegar al resultado que es raíz de 2 sobre 2, que es lo que tenemos aquí como seno de 45 grados. Su recíproco entonces sería raíz de 2 sobre 1, sería raíz de 2 para la cosecante de 45 grados. Para el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces también sería 1 sobre raíz de 2, coincide en este caso con el seno. Y lo podemos comprobar aquí, llegamos exactamente al mismo valor. Se sigue cumpliendo entonces la propiedad de que el seno es igual al coseno del ángulo que tenemos opuesto en el triángulo rectángulo. Finalmente, para la tangente, pues tendríamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ambos miden 1, entonces voy a llegar a una tangente igual a 1. Tangente de 45 grados, entonces será igual a 1 y el recíproco, la cotangente, va a ser exactamente igual. ¿Por qué aquí mide 1? Pues eso también lo podríamos ver en el esquema que tenemos del círculo unitario. Si nos ubicamos más o menos en 45 grados, nos vamos a dar cuenta, nosotros sabemos que tangente es igual a seno entre coseno, es esa relación, y como seno y coseno tienen el mismo valor, entonces voy a llegar a un valor de tangente igual a 1. Y así es entonces como se obtienen estos valores. Más allá de recordar cómo se obtienen, pues ya sabemos cómo construir esa tabla y les repito que nos va a ser de mucha utilidad. La vamos a estar construyendo de forma muy continua y seguramente ustedes lo van a estar haciendo en sus ejercicios de serie o en exámenes. Bueno, además de esta tabla, o en conjunto con esta tabla y lo que vimos en el video anterior de cómo varía el signo de las funciones trigonométricas, nosotros podemos hacer o empezar a encontrar valores de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, solamente conociendo esta tabla y cómo varían el signo de las funciones trigonométricas. Aquí vamos a ver un ejemplo entonces muy sencillo para que ustedes lo puedan extrapolar a otros casos. Este ejercicio entonces dice: encuentra el valor de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para los ángulos de 30, 150, 210 y 330 grados. Entonces vamos a partir siempre del primer cuadrante. Aquí tenemos un ángulo del primer cuadrante, un ángulo del segundo cuadrante, del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante. Recordando entonces que el primer cuadrante está entre 0 y 90 grados, el segundo cuadrante entre 90 y 180, el tercero entre 180 y 270 y el último entre 270 y 360 grados. Entonces vamos a partir siempre del primer cuadrante. Tenemos un ángulo de 30 grados. Ya sabemos cómo se construye esta tabla, entonces de forma directa nosotros podemos encontrar el seno de 30 grados, que es igual a un medio, es lo que tenemos aquí. El coseno de 30 grados, que es igual a raíz de 3 entre 2, que es lo que tenemos aquí. Y la tangente de 30 grados, que es igual a 1 sobre raíz de 3. Les repito, como sabemos cómo construir esta tabla, encontrar el valor para el primer cuadrante no es absolutamente ningún problema. Solamente construimos la tabla, nos vamos a la columna de 30 grados y vamos a encontrar el valor de las funciones trigonométricas. Lo que aquí nos interesa platicar en este ejercicio es cómo a partir de estos valores nosotros podemos deducir el seno, coseno y tangente para 150 grados, para 210 grados y para 330 grados. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues además de hacer uso de esta tabla, vamos a recordar cómo varía el signo de las funciones trigonométricas, algo que platicábamos en el video anterior, y que decíamos entonces que aquí son positivas todas. Aquí es positivo el seno y su respectivo recíproco, que es la cosecante. Aquí es positivo la tangente y su respectivo recíproco. Y aquí en el cuarto cuadrante es positivo el coseno y su respectivo recíproco. Eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora vamos a estudiar qué pasa con la función seno para esos ángulos que nos están dando, ¿sí? Nosotros partimos entonces del primer cuadrante. Aquí tenemos ubicada una recta que forma 30 grados con
con el eje de las X. Aquí tenemos también indicado el ángulo de 30 grados medido en el sentido antihorario, como es convencional que se midan los ángulos. A mí me interesa entonces, a partir de este ángulo de 30 grados, yo ya sé que el seno de 30 grados es igual a 1/2, es lo que establecimos aquí al inicio. Sé que el seno de 30 grados vale o nos da un resultado de 1/2. ¿Qué sabemos también? Pues sé cómo varía el signo del seno en los 4 cuadrantes. Aquí es positivo porque todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, si yo recuerdo los mnemotécnicos, el segundo cuadrante empieza con la letra S, entonces puedo recordar que el seno es positivo también en el segundo cuadrante. Aquí también es positivo el seno. Sin embargo, a partir del tercer cuadrante, aquí es positivo la tangente, tercer cuadrante empieza con T, entonces la tangente es positiva, y todo lo demás es negativo, entonces el seno es negativo. Y en el cuarto cuadrante empieza con C, recuerdo que el coseno es positivo, eso significa que el seno es negativo, entonces aquí vamos a poner también que es negativo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora sabemos que aquí esperamos algo, bueno, aquí tenemos algo positivo, aquí esperamos algo positivo, aquí algo negativo y aquí algo negativo. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar los ángulos? ¿Cómo relacionamos el de 30 grados con el de 150 grados? Bueno, este ángulo de 30 grados, seno de 30 grados, la magnitud, vamos a olvidarnos un poco del signo, se va a repetir en ciertos ángulos de otros cuadrantes. Se va a repetir en todos ellos donde se forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. En este caso, si yo aquí tengo 30 grados, entonces este ángulo va a tener el mismo seno en magnitud que un ángulo que se forme de 30 grados a partir de esta recta. Si aquí, de aquí a aquí son 30 grados, eso significaría que si yo mido el ángulo como debe de ser, a partir de este eje, hacia toda la abertura hasta esta recta, pues ese ángulo tiene que medir 150 grados para que sumado a este de 30 grados, entonces llegue a los 180 grados, que es toda la abertura completa del eje. ¿Qué significa eso? Que el ángulo de 30 grados del primer cuadrante lo voy a relacionar con el de 150 grados del segundo cuadrante. Y si yo ya conozco que el seno de 30 grados es igual a 1/2, significa que el seno de 150 grados también va a ser igual a 1/2. Respetando el signo, que en este caso, como es positivo, no se lo voy a cambiar. Ahora, ¿qué pasa para el tercer cuadrante? Pues este de 30 grados lo tengo que relacionar con otro ángulo que también se forme de medir 30 grados desde este eje ahora hacia abajo. Este sigue midiendo 30 grados. ¿Cuánto mide el ángulo desde acá? Pues tendría que ser 180 grados más estos 30 grados. Eso significaría que sería el ángulo de 210 grados que les indiqué aquí arriba. Es decir, 180 grados hasta aquí, más estos 30 grados, me da el ángulo de 210 grados. ¿Qué significa eso? Que el seno de 30 grados va a ser igual al seno de 210 grados. Solamente que aquí yo sé que el seno es negativo. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el signo. Y voy a tener que el seno de 210 grados es igual a menos 1/2. Finalmente, en el cuarto cuadrante, el ángulo con el que lo vamos a relacionar, pues tiene que ser uno que también mida 30 grados desde aquí hasta donde tenemos indicado esta recta. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues ya sé que lo quiera ver, que tienen que ser 270 grados más 60 grados, o puedo tomar aquí el ángulo de 360 grados y restarle 30 grados. Pues la conclusión es la misma, que el ángulo es el de 330 grados. Entonces, si yo ya sé cuánto vale el seno de 30 grados, puedo relacionarlo con el de 330 grados y poder establecer entonces que el seno de 330 grados también tiene una magnitud de 1/2. Y otra vez recuerdo que aquí el seno es negativo, entonces le voy a agregar aquí el menos 1/2. Y así es como entonces nosotros podemos, a partir del seno de 30 grados, del valor del seno de 30 grados, que lo conocemos de esta tabla que ya sabemos cómo construir, a
partir de ese valor puedo deducir cuánto vale el seno de 150 grados, el seno de 210 grados y el seno de 330 grados. Y noten que lo mismo sería si a mí me hubieran pedido, si yo estuviera trabajando aquí con un ángulo de 60 grados, es decir, un ángulo que de aquí a aquí, este que les estoy tratando de dibujar, que de aquí a aquí mida 60 grados. ¿Con qué ángulo del segundo cuadrante lo voy a relacionar? Pues con otro que también me forme un ángulo de 60 grados, pero ahora medido en este sentido. ¿Y qué ángulo va a ser ese? Pues va a ser el de 180 grados menos 60 grados, va a ser el ángulo de 120 grados, es decir, uno que mida desde aquí hasta acá, 120 grados. Entonces, si yo ya conozco el seno de 60 grados, me puedo ir a la tabla, que es raíz de 3 entre 2, significaría que el seno de 120 grados también es raíz de 3 entre 2, porque el seno aquí es positivo. Y en el tercer cuadrante, entonces, yo tengo que trabajar con un ángulo que podemos dibujar aquí y que de aquí a aquí mida igual manera 60 grados. 60 más los 180 grados que mide todo esto, entonces lo voy a relacionar con el ángulo de 240 grados. Y lo mismo para el cuarto cuadrante. Perdón, para el cuarto cuadrante entonces tendré que medir de aquí a aquí 60 grados. Y 360 menos 60 grados lo voy a relacionar con un ángulo de 300 grados. Todos estos ángulos que acabamos de nombrar pues van a tener la misma magnitud en su evaluación en seno, pero va a cambiar el signo. Estos dos del tercer y cuarto cuadrante van a ser negativos. Y entonces en este problema no nada más nos pedían la variación para seno, sino también para coseno. Y entonces ya habíamos establecido que coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Y haciendo un procedimiento completamente análogo al que acabamos de comentar, lo que vamos a hacer es primero partimos de este ángulo en el primer cuadrante, vamos a identificar con cuáles se relaciona, repetimos, tiene que formar 30 grados aquí, 30 grados aquí en el segundo cuadrante, 30 grados aquí en el tercer cuadrante y 30 grados aquí en el cuarto cuadrante. Entonces los ángulos son 30, 150, 210 y 330. El signo, pues como varía en el coseno, aquí todas las funciones son positivas, aquí la que es positiva es el seno, entonces el coseno es negativo, aquí la que es positiva es tangente, entonces el coseno es negativo, y aquí sí es positivo el coseno. Y entonces por eso es que aquí aparece positivo, aquí le añadimos el signo negativo, y sería negativo, y aquí igual manera positivo. Para la tangente pues pasa exactamente lo mismo, ya conocemos la tangente de 30 grados que es 1 sobre raíz de 3, entonces partimos de este valor conocido en el primer cuadrante, nuevamente lo podemos relacionar con los ángulos de 150 en el segundo cuadrante, de 210 y de 330. Los signos, aquí es positivo, la tangente, todas son positivas, aquí es positivo el seno, entonces la tangente es negativa. Aquí es positiva la tangente precisamente, entonces la tangente es positiva, y aquí es negativo porque el único positivo es el coseno y bueno, su recíproco. Y entonces aquí tengo positivo, aquí tengo que tener un negativo, aquí es positivo y aquí también es negativo. Y así es como entonces podemos nosotros extrapolar y empezar a encontrar qué ángulos comparten los mismos valores en las funciones trigonométricas, pudiendo variar o no el signo dependiendo de la función trigonométrica en cuestión. De ahí la importancia entonces que nosotros siempre tengamos presente cómo construir esta tabla y cómo varían los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Eso entonces nos va a permitir hacer procedimientos de este tipo para empezar a encontrar valores de las funciones trigonométricas sin hacer uso de la calculadora. Al final, cuando empecemos a tomar práctica con esto, pues ustedes van a empezar a recordar de forma directa que el de 30 se relaciona con el de 210, por ejemplo, en el tercer cuadrante, y de forma muy rápida van a poder decir tangente de 210 es igual a 1 sobre raíz de 3, y así para distintos valores. Como ejercicio, para ustedes yo les sugeriría que traten de hacer este procedimiento similar, así como les platicaba acá, ahora para los ángulos que se relacionen con
60 grados. Seno, coseno y tangente de 60 grados. Con qué otro ángulo del segundo cuadrante, del tercero y del cuarto comparten los mismos valores en las funciones trigonométricas y cómo varían los signos. Y entonces hagan estos tres mismos esquemas, pero ahora para el ángulo de 60 grados, utilizando solamente la tabla y cómo varían los signos de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Bueno, vamos a concluir aquí el video.